Llegamos a la última de las ponencias de la mañana, con bastante retraso, pero creo que han sido muy interesantes todas. Esta ponencia se titula El control en la Ley Foral 2/2018. Muchas son las novedades que en esta materia recoge la nueva Ley Foral. Afectan a la Junta de Contratación, que asume nuevas funciones, también a la Cámara de Comptos, a la que se le otorga una nueva facultad de recomendación, pero muy especialmente al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, para el que se establecen medidas que pretenden incrementar su independencia y, sobre todo, dotarle de medios que le permitan ser el instrumento ágil que todos deseamos que sea. Además, la disposición adicional 18ª se refiere a un nuevo organismo, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que en colaboración con los órganos de contratación, la Junta de Contratación Pública y el Tribunal Administrativo de Contratos, velará, entre otros, por el principio de la integridad en la contratación pública. Para hablarnos de todo ello, contamos con Javier Martínez Eslava. Javier es el presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra y tiene una larga trayectoria ligada a la contratación pública. Ha sido jefe del Servicio de Régimen Jurídico del Servicio Navarro de Salud entre el 2015 y el 2017, director del Servicio de Patrimonio y vicepresidente de la Junta de Contratación Pública entre el 2008 y el 2011, y jefe de la sección de Contratación y Seguros y secretario de la Junta de Contratación Pública entre el 2001 y el 2008. En esa etapa, precisamente, asumió la responsabilidad de la elaboración y tramitación de la primera ley de contratos en Navarra, la Ley Foral 6/2006. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al Servicio de Patrimonio que me haya invitado a esta jornada. En segundo lugar, agradecer a ustedes su paciencia de aguardar hasta las 2:15 casi para escuchar una ponencia sobre el bonito tema del control en la contratación, que espero hacer breve y así el trago será menos amargo. Bien, el tema que nos ocupa son las medidas de control de las contrataciones que se recogen en el capítulo 8º del título primero de la nueva ley foral, así como en 3 disposiciones adicionales, la 7ª, la 12ª y la 18ª de esta ley foral. En estos artículos se establecen tres cuestiones importantes. En primer lugar, las causas de invalidez de los contratos públicos, los órganos de control de la actividad contractual, hablando de la Cámara de Comptos, Junta de Contratación Pública, Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, Servicio de Consumo y Arbitraje del Gobierno de Navarra, que aparece como novedad en una normativa relativa a la contratación, y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que ha señalado Marta, que también se regula por primera vez en una ley foral, aunque ya venía siendo recogida en otras normas sobre estructura. Y además también, como tercera pata del control, se establecen los instrumentos y procedimientos para el control de las contrataciones, como son el registro de contratos, la reclamación en materia de contratación pública, que ahora se le apellida de especial, antes era solamente reclamación a secas, y las comunicaciones de malas prácticas. Fundamental es entender que estas medidas se aplican a todos los poderes adjudicadores, sean quienes sean, administraciones o no. Creo que es una cuestión bastante trascendente. Como decía, la ley foral distingue entre causas de invalidez de los contratos públicos relativas a todos los contratos, a los contratos de la Administración por un lado y a los contratos de las entidades no administración por otro. Ahí voy a ir relacionando, como vamos mal de tiempo, la presentación la tendrán en sus manos, los motivos por los cuales un contrato es nulo de pleno derecho o un acto derivado de un procedimiento es nulo de pleno derecho. Como digo, en la primera parte, que es la que aparece en la proyección, aparecen las causas de nulidad de todos los contratos públicos, que son las típicas. Únicamente como novedad aparece en la letra D del artículo 116.1
la utilización del procedimiento negociado con ausencia de negociación, que era un supuesto de nulidad que ya al menos tres tribunales, entre ellos el de Navarra, habían declarado en alguno de sus acuerdos. El siguiente apartado, el 116, se refiere a los contratos de las administraciones, distinguiendo cuáles son las causas de nulidad, las tradicionales que venían recogidas en la norma anterior y en la Ley de Procedimiento Administrativo, la falta de capacidad o la carencia de crédito, que venían ya recogidas en la normativa anterior, y que causas de anulabilidad son las de derecho administrativo y demás infracciones del ordenamiento jurídico. Y lo mismo en el apartado 4, en lo relativo a los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de administración pública. Ahí los tienen. Como novedad también aparece, como novedad no, la función de la Cámara de Contos ya aparecía recogida en la Ley Foral 6/2006, pero como novedad a la Cámara de Contos, que se regula por la Ley Foral 19/1984, como órgano técnico dependiente del Parlamento Cortes de Navarra, fiscalizador de la gestión económica y financiera del sector público, se le añade una nueva función no prevista hasta la fecha, que era la de proponer recomendaciones de determinadas medidas que permitan corregir irregularidades o malas prácticas o bien optimizar la actividad contractual de los poderes adjudicadores. Esta función, aunque en la Ley de Contratos no venía directamente recogida, desde luego entiendo que ya venía formando parte de su haber funcional. El segundo órgano que también aparece recogido es la Junta de Contratación Pública. Ahí tienen su composición, no voy a entrar en detalle, únicamente en la novedad de que aparece como miembro nato el que vaya a ser presidente o sea presidente de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Será miembro nato, como antes lo era el presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. Y en lo demás, pues funciona en pleno comisiones, como ustedes lo pueden ver en la presentación, que no voy a entretenerme. Las funciones, por las funciones tradicionales: informar sobre cuestiones, proponer medidas, procedencia no publicación, arbitraje de precios, que es una función recogida en la Ley de Contratos desde el año 1998 y que últimamente no se ha hecho mucho uso de ella. Yo creo recordar que ha habido 4 supuestos en los que ha habido comisiones de arbitraje. Y luego recoge la Ley 2018, Ley Foral, 2 funciones nuevas. La primera, informar cuando se detecten incumplimientos específicos o problemas sistémicos por sus propios medios o por haber recibido información al respecto a la Cámara de Contos, órganos jurisdiccionales, estructuras nacionales, así como al Parlamento de Navarra, una función que no venía antes. Y luego preparar un informe cada 3 años para la Comisión Europea sobre las fuentes más frecuentes de aplicación incorrecta, etcétera, etcétera, del derecho relativo a la contratación. Bien. Registro de contratos es uno de los instrumentos regulados en la Ley Foral de Contratos Públicos, que ya viene siendo regulado por todas las normas anteriores, la Ley del 98, la Ley del 2006. Depende de la Junta de Contratación Pública y cuya función es permitir el conocimiento de los contratos públicos celebrados, así como de las incidencias que origine su cumplimiento. Se comunicarán, señala la ley, mediante procedimiento electrónico todos los contratos formalizados. ¡Pum! Problema. La Ley Foral no regula la formalización de los contratos. Luego vamos a comprobarlo. Por otra parte, la publicación en el portal de contratación de Navarra de los anuncios de adjudicación supone que automáticamente estos contratos anunciados, cuya adjudicación se ha anunciado, ya irán al registro de contratos, no tiene que realizar la entidad contratante ninguna otra posterior publicidad. Como decía, la Ley Foral 6/2006, como las anteriores normas, obligaba en su artículo 94 a formalizar los contratos de la Administración, estoy hablando, en documento administrativo, estableciendo el plazo, las consecuencias de no hacerlo y significando que no podía iniciarse la ejecución del contrato sin la previa formalización del mismo. La ley esta ley 6/2006, como hacía también la 10/98, como hacía el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y como hoy hace la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 153. Pero la nueva Ley Foral no lo hace. Obvia la cuestión, aunque en diversos apartados de su articulado se menciona dicho trámite, en muchos apartados, lo que permite concluir que es igualmente necesario, porque la ley no lo diga expresamente, podremos solucionar este problema. Vamos a verlos. En todos estos artículos que relaciono se hace una cita a la formalización del contrato en relación con la prohibición de contratar, como inicio el cómputo de plazo para procedimientos,
para hasta dónde llega la garantía provisional. Lo pueden ver ustedes, son una serie de artículos donde se recoge. Fundamental es el artículo 3 de la ley, que dice: son contratos públicos, a efectos de esta ley foral, los contratos onerosos celebrados por escrito. ¿Qué quiere esto decir? Que el contrato hay que formalizarlo. Hay que formalizarlo. ¿Cómo? Pues a falta de una normación expresa en la ley, yo lo que propongo, entiendo, que lo prudente es incluir en los pliegos reguladores de la contratación una regulación de la formalización en el sentido en que venía recogida en la Ley Foral 6/2006, por ejemplo. Me parece una cuestión que, aunque no es control precisamente, pues será necesario señalar. Bien. Otras medidas de publicidad y transparencia aparecen en el artículo 102 de la Ley Foral de Contratos Públicos, que son, ya me estoy alargando, la obligación de anunciar en el portal de contratación las adjudicaciones, ahí lo tienen, cómo vamos a tener que comunicar los acuerdos, los contratos basados en un acuerdo marco, de forma agrupada, etc. Ahí tienen todas estas actuaciones. Fundamental o novedoso también es la redacción de un informe escrito sobre cada contrato adjudicado que contendrá una serie de información detallada que en la ley tienen recogida. Es todo lo referido al adjudicatario, modificaciones, incidencias, penalizaciones, que me parece una información importante y que también hay que publicar. Vamos a pasar a lo que es las medidas de control en el derecho comunitario. El derecho comunitario, como saben, como todo derecho, entiende que si no hay unos mecanismos de control de su aplicación, pues es ley mojada, es papel mojado la norma que se ha dictado. Y así el derecho comunitario, desde la Directiva 89/665, modificada por posteriores del 92 y del 2007, ya ha establecido que los Estados deben garantizar que se disponga de medios de recurso eficaces y rápidos, que se establezca un plazo suspensivo mínimo durante el cual se suspenda la celebración del contrato para permitir a los licitadores afectados tener tiempo para interponer un recurso fundado. Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del Poder Legislador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados garantizarán que el Poder Adjudicador no pueda celebrar el contrato, que no lo pueda formalizar, que no pueda iniciar la ejecución mientras esté el recurso pendiente. Igualmente, ineficacia de todo contrato derivado de una adjudicación directa y legal, y establecer también que los contratos que se celebren en infracción del periodo suspensivo o de la suspensión automática deben considerarse ineficaces. Bien, en Navarra la transposición de esta directiva se produce con la Ley Foral 6/2006, que se dicta con anterioridad a que el Estado dictara su norma de transposición del año 2007. En esta norma, que se dicta amparado el Parlamento de Navarra por la disposición adicional primera de la Constitución y por el artículo 49.1d de la LORAZNA, se establece un sistema pionero de recursos cuyo único precedente en España se encuentra en la Comunidad de Baleares, en el cual se establece un sistema de reclamación en materia de contratación pública a sustanciarse ante la Junta de Contratación Pública, frente a cualquier contratación pública con independencia de su naturaleza y su cuantía. Como digo, es un recurso novedoso. Posteriormente, esta ley foral del año 2006 se ve superada por modificaciones de la Directiva de Recursos del año 2007, lo que obliga nuevamente al Gobierno de Navarra a redactar un proyecto de ley y al Parlamento de Navarra a aprobarlo, estableciendo una serie de medidas relativas a la suspensión de la decisión de adjudicación, a la prohibición de celebrar contratos durante el periodo suspensivo, a la suspensión en caso de interposición de recurso contra la decisión de adjudicación y a la creación de un órgano de resolución de recursos conforme a la directiva, que es el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, que me honro en presidir. Además, posteriormente se producen modificaciones también relativas al control, por eso las señalo, relativas a la publicidad en el portal de contratación de los modificados y de los encargos, y además a la posibilidad de su impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. Bien, los efectos de esta norma, pues realmente hasta diciembre del año pasado se habían publicado en Navarra 430 anuncios de encargo y no se había impugnado ninguno, y en cuanto a modificados se habían publicado 28 y tampoco se había modificado e impugnado ninguno. Eso no quiere decir que la medida
sirva porque el miedo guarda la viña. Bien, el órgano que iba a resolver estos recursos desde el año 2013 es el Tribunal de Contratos Públicos, que cumple las condiciones de la Directiva de Independencia, condiciones para su nombramiento, revocabilidad del nombramiento. Se optó por un órgano cuyos miembros compatibilizan su actividad ordinaria con el tribunal y, mediante acuerdo de gobierno, como he señalado, se nombró a sus miembros. La nueva ley foral mantiene el órgano con algún pequeño cambio que ahora voy a señalar. Los caracteres son del órgano: es un órgano con independencia funcional, misión resolver las reclamaciones, sus miembros son independientes e inamovibles salvo causas tasadas, y los miembros del tribunal, las condiciones para serlo y las formas de nombrarlos no varían en cuanto a una ley y la otra. Novedades. Primera novedad que se establece en la vigente Ley Foral 2/2018 es que los miembros no pueden ser reelegidos. Segunda novedad, a mi juicio importante, porque era una cuestión que desde el tribunal se venía pidiendo desde hace tiempo, al menos desde su presidente, es que se establezca la posibilidad de que la dedicación de los miembros del tribunal pueda ser completa. ¿Cuándo? Pues como la ley bien hace, establece dos posibilidades: la compatibilidad o la incompatibilidad, y imagino que la decisión de oportunidad de decidir si son exclusivamente dedicados o no dependerá del número de asuntos que se vayan planteando. Pero evidentemente lo que no puede ser es mantener un régimen de compatibilidad de la función de miembro del tribunal cuando se tienen 30 reclamaciones al año que cuando se tienen 80 o 90 al año. Evidentemente no es lo mismo. También como novedad y a mi juicio medida positiva, se señala en la propia ley de forma expresa que este tribunal tendrá personal dedicado exclusivamente a asistirlo, cuestión que hasta la fecha no existía, puesto que las personas que le asistían también tenían su trabajo propio. Bien, voy a hablar un poco de la reclamación. Yo creo que es sobradamente conocida. Es un recurso administrativo especial, potestativo y sustitutivo. Esto tiene alguna diferencia con lo que es el recurso especial en materia de contratación de la ley estatal. Es telemático y es gratuito. Es gratuito y es de significar porque en algunas comunidades autónomas hubo un tiempo en que no lo era. Es un recurso especial, ¿por qué? Pues porque se resuelve por un órgano administrativo independiente y especial. Y no es ordinario, ¿por qué? Porque la reclamación está limitada a un ámbito concreto, no a cualquier ámbito. Decisiones únicamente referidas a licitación, adjudicación, modificados, encargos y, como novedad, rescate de concesiones. Y solo puede fundarse en motivos tasados, concretos, no en cualquier infracción del ordenamiento jurídico como sería un recurso ordinario administrativo. Como antes ha señalado Martín, en el artículo 104 se señala, y como venía siendo así, se trata de un recurso potestativo y sustitutivo. ¿Qué quiere esto decir? Que en nuestro sistema nos encontramos con un sistema dual. El interesado podrá recurrir, impugnar un acto, una licitación a través del procedimiento ordinario de recurso de las leyes 39/2015, casi me sale 30/92, la 15/2004 o la ley local, dependiendo de su ámbito, o bien acudir a este recurso o este medio de impugnación especial, en cuyo caso no podrá acudir al miembro ordinario, al recurso normal. Se tramita de forma telemática, es gratuito. La tramitación telemática viene permitida expresamente por la Directiva 2007/66, que señala en su artículo 1 que los Estados miembros decidirán qué medios de comunicación, incluidos fax o medios electrónicos, han de utilizarse para la interposición del recurso. Y el ámbito de este recurso comprende a todas las entidades sometidas a la ley foral. Ahí las tienen. Como novedad, también se ha señalado, quedan incluidos los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos cuando concurran los requisitos que se exige para las demás entidades sometidas no a administración, es decir, que realicen actividades de servicio público, estén financiados mayoritariamente por fondos públicos o sus órganos de gestión o administración sean dominados por órganos públicos. Y luego, evidentemente, los contratos subvencionados que aparecen también regulados en ese artículo. Ámbito objetivo, que es susceptible de impugnación. Artículo 122. Reitero, y es importante, en contratos de cualquier cuantía, también los menores, que alguien lo puede preguntar, también los menores. Los pliegos de contratación, los actos de trámite o definitivos que excluyan de la licitación o perjudiquen expectativas, los actos de adjudicación
y los encargos y modificados como señalado. A todo esto, la Ley Foral 2/2018 añade dos supuestos no previstos anteriormente. Uno es los acuerdos de rescate y dos, un supuesto que no es expresamente añadido, sino que resulta de la no regulación del mismo en la Ley Foral, que es los actos relativos a contratos que consistan al menos en parte en la explotación de un bien inmueble de dominio público y cuya contraprestación sea la obtención de una retribución por parte de la Administración, que en la anterior Ley Foral, conforme a su disposición adicional séptima, eran considerados contratos patrimoniales y, por tanto, no sujetos a la regulación de la Ley de Contratos, pero que en esta, en muchos casos, dada la naturaleza de los negocios, van a pasar a ser consideradas concesiones de servicios y, por tanto, entrarán dentro del ámbito de la reclamación especial. La reclamación, como he dicho, solamente puede ser interpuesta con motivos tasados. Los motivos se encuentran en el artículo 124.3, ahí los tienen todos, y entre ellos hay uno que llama la atención, o al menos a mí me llama la atención, que es motivo, los acuerdos de rescate de concesiones. Bien, yo entiendo que eso no es un motivo, eso es un acto. Evidentemente es un defecto técnico de la ley. Quizá ahí lo que se ha querido decir, que cualquier motivo de impugnación de un acto, de un acuerdo de rescate de concesiones, es susceptible de reclamación especial. Pero evidentemente eso no es lo que dice exactamente la ley. Legitimación activa para la interposición de la reclamación, pues lo habitual, empresas profesionales, se cita expresamente a las asociaciones representativas de intereses relacionados con el objeto del contrato, que realmente ya venían viendo reconocido su derecho a actuar, léase colegios profesionales, por los tribunales y por el Tribunal de Contratos Públicos de Navarra. Novedad en la ley importante es la legitimación activa de las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que éstas implican que en el proceso de ejecución del contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la prestación. Es una novedad que no venía recogida en la ley anterior. Y en los modificados, como ya se ha señalado anteriormente, únicamente podrán interponer la reclamación quienes hayan sido admitidos a la licitación inicial. ¿A qué contratos se extiende el recurso? Pues en la ley, voy a significar un par de detalles de la Ley de Contratos del Sector Público porque me parece importante distinguir el recurso en ese ámbito de nuestra reclamación. En la Ley de Contratos del Sector Público el recurso no se extiende a todos los contratos, sino a aquellos contratos de obra cuando su valor estimado sea superior a 3 millones y de suministro y servicios cuando su valor estimado sea superior a 100.000 euros. En cuanto al objeto real, a la actividad que es objeto de recurso, pues no hay diferencia. Pero hay una diferencia importante. La ley estatal señala en los contratos, en los actos susceptibles de recurso especial, no cabe la interposición de recursos administrativos. En cambio, en nuestro sistema, como hemos señalado, tenemos un sistema dual y en todo caso cabe el recurso administrativo por un lado o disyuntiva, la reclamación por otro. Diferencia que, aparte de tener alguna posibilidad de que sea discutida, dada la competencia exclusiva del Estado sobre la regulación del procedimiento administrativo, habrá que estudiarla con detalle. Hay una diferencia importante. Un contrato de obras de 5 millones de euros, en Navarra su licitación puede ser recurrida en alzada, en el Estado no. Creo que es una diferencia que hay que tener en cuenta. La reclamación, fases del procedimiento, pues las típicas, las conocemos de sobra: iniciación, instrucción, terminación. No voy a entrar en detalle porque me alargo mucho. El procedimiento se puede iniciar a instancia del interesado, se debe solamente a través del portal de contratación, y se establece en la ley una nueva disposición en cuanto a los plazos de interposición de la reclamación. Se fija un plazo común de 10 días para impugnar la publicación de un anuncio, su contenido, la adjudicación de un contrato o un acto cuando se notifique, la publicación de un contrato o un encargo instrumental o sus modificaciones. Pero también esta regulación tiene alguna laguna que conviene conocer. La primera,
No se señala el plazo para la impugnación de la adjudicación del contrato por terceros interesados cuando no sea preceptiva la publicación de anuncio. Un ejemplo claro, un negociado por exclusividad, en el que únicamente se notifica la adjudicación al adjudicatario, naturalmente. Si una empresa entiende que esa exclusividad aludida en el expediente por el órgano de contratación no es tal, ¿cuándo puede reclamar? En la ley foral anterior sí estaba regulado. Eran 30 días desde la publicación de la adjudicación. Igualmente ocurre lo mismo con la impugnación de los acuerdos de rescate de concesiones. No tenemos señalado en la ley un plazo de impugnación. Atendiendo a regla general, el tribunal tendrá que decidir cuando le toque un caso cuál es la decisión. Parece que el plazo de 10 días general, siendo legitimado quien rescata, parece el adecuado. Pero bueno, en todo caso es una cuestión que tampoco queda clara en la ley. Efectos de la interposición de la reclamación. Aquí también hay una novedad importante. La impugnación de actos de trámite o de la adjudicación supone la suspensión automática del acto impugnado. Es decir, hasta la fecha la suspensión de un acto de exclusión dictado por la mesa de contratación no suponía la suspensión automática del procedimiento de adjudicación, que podía continuar, aunque bien el recurrente o el impugnante podía solicitar la suspensión del acto y el tribunal decidir, pero no era una suspensión automática. Evidentemente es una novedad importante. Yo pienso que la ley ha debido cualificar mejor o significar mejor cuáles de estos actos de trámite deben producir la suspensión, pero bueno, en principio la norma está como está. Luego, además, también hay novedad en cuanto a la posibilidad de prórroga del contrato en ejecución cuando se impugna un acto de adjudicación y está pendiente la resolución de la reclamación y mientras el contrato en vigor va a finalizar, la ley dota a la entidad contratante de la facultad de prorrogar por un plazo de 6 meses el contrato en vigor, siempre que no se modifiquen sustancialmente las restantes condiciones del contrato. La tramitación, como venía siendo, ahí la tienen, la pueden leer en la presentación, como única novedad, atendiendo a lo que el tribunal ha venido haciendo a la vista de que en la ley anterior no estaba regulado el tema de la documentación confidencial, se establece un sistema paralelo para la remisión de esta documentación al tribunal, que no el portal de contratación, porque si se presenta esa documentación a través del portal, todos los interesados en el procedimiento pueden ver el expediente y se rompe la norma de confidencialidad. Medidas cautelares, está exactamente regulada como en la norma anterior, es un procedimiento autónomo, un plazo de 10 días para poder adoptarse y que tengan efecto, deberá interponerse posteriormente la reclamación, no hay especial significación. Y finalmente, por acabar rápido, 2 medidas más de control que aparecen de forma novedosa en la ley. La primera es la obligación de la Junta de Contratación, y el Tribunal y los órganos de contratación en su totalidad de notificar el Servicio de Consumo y Arbitraje, que es el organismo que actúa en materia de competencia, cualquier infracción a la legislación de la defensa de la competencia y, en segundo lugar, la incorporación a la norma de una nueva oficina de buenas prácticas de anticorrupción, cuyas funciones son las que aparecen en la disposición adicional 18ª, prevención, detección, notificación de los casos de fraude, corrupción, etcétera. Y en esa misma norma se establecen unas obligaciones de información, una de la oficina al Parlamento y luego de todos los órganos de contratación, Junta, Tribunal, etcétera, a esta oficina. En fin, espero no haberles aburrido, he intentado ser rápido y haber puesto sobre la mesa algunos temas que entiendo que eran interesantes.